Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente Gustavo Petro designó nuevamente a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad luego de la suspensión y posterior renuncia ante la polémica por el incumplimiento de la ley de paridad. Tras una reunión con representantes del gremio transportador, autoridades locales y la ANI, el Ministerio de Transporte puso en marcha un plan piloto de horarios en la vía Bogotá-Villavicencio con el fin de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios. Durante 48 horas se aplicarán los siguientes horarios en la variante de la vía. Sentido Bogotá-Villavicencio habrá cierre de 2 horas y sentido Villavicencio-Bogotá habrá cierre de 4 horas. La medida se produce luego de las protestas y bloqueos por parte de transportadores en Guayabetal, El Naranjal y el sector de Llano Lindo. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que la emergencia supera toda la capacidad regional y cuestionó la falta de respuesta del gobierno nacional, al que pidió asumir de manera directa las obras de estabilización y atención integral a las comunidades afectadas por el derrumbe en el municipio de Chipaque. El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó a Nueva York, donde intervendrá mañana en la Asamblea General de la ONU, donde propondrá una fuerza armada de paz para detener la guerra en Gaza. La canciller Rosa Villavicencio recalcó que esta iniciativa busca frenar la violencia contra los palestinos. Durante la visita, la delegación colombiana se reunirá con congresistas demócratas y además participará en un homenaje a Pepe Mujica y un encuentro con la CELAC enfocados en integración social y cooperación económica. El gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Popoche y alias Pinzas, cabecillas de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, responsables del secuestro por más de 30 horas de 64 militares en zona rural de La Plata, Huila. Los militares posteriormente fueron liberados en el corregimiento de Gallego, también en el municipio de La Plata. En otra zona, campesinos en zona rural de La Macarena Meta impidieron la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, cabecilla de las disidencias de las FARC, señalado del reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y extorsiones. En video quedó registrado el forcejeo de militares y funcionarios de la Fiscalía con supuestos campesinos que se identificaron como miembros de la Guardia Ambiental. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que fueron capturados 2 presuntos integrantes de las disidencias que dejaron una caja con explosivos a pocos metros de la estación de policía del municipio de Amalfi. Los hombres tenían en su poder un radio de activación con el que pretendían activar una carga explosiva. El mandatario anunció que en la zona rural urbana también de Anorí, las disidencias de las FARC dejaron una caneca con explosivos y una bandera enfrente de un centro de desarrollo infantil. Continúan las investigaciones de las autoridades en Bogotá para identificar el cuerpo de un hombre que fue hallado este fin de semana en una zona aledaña a las obras del metro en el sector de Tunjuelito de la localidad de Kennedy. Según el reporte de la policía, la víctima, entre 25 y 30 años, presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. ¡Feliz mañana para todos! Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hoy es lunes, comienza a amanecer. Bienvenidos, buenos días. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Los saludo desde Mañanas Blue. 22 de septiembre, noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, oyentes, feliz inicio de semana para todos. Redes sociales que amanecen hablando de reggaetón y el mundo del entretenimiento, aunque por razones distintas. Si usted entra esta mañana a las redes sociales, se encontrará con B-King y Marcela Reyes como una tendencia. Esta es la historia B-King es el reggaetonero que está desaparecido en México, junto a otro reconocido productor. Son dos
dos colombianos que estaban en un concierto y que, dice su familia, salieron al día siguiente a un gimnasio y ahora no aparecen. Se mete hasta el presidente Gustavo Petro pidiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum que ayude a la búsqueda, a encontrarlos. Se llaman Byron Sánchez, que ese es el nombre, pero estoy segura pocos en Colombia lo reconocen, es más conocido como Viking, y su coequipero, que es el otro productor musical, Jorge Herrera. De Viking, Néstor, usted preguntará por qué tendencia Marcela Reyes si el perdido es el señor Sánchez, porque en Colombia lo conocen por ser el ex de Marcela Reyes, que es una muy reconocida, famosa. ¿Quién es Marcela Reyes? Ella es la DJ. ¿Usted se acuerda un episodio en un edificio en Colombia cuando entró una mujer muy bonita con un portero detrás y le daba patadas a la puerta? Ferney, ábrame la puerta. Ya. Ella es Marcela Reyes. Y el ex de Marcela Reyes es Viking. O si me permite contar otro antecedente para que la gente se ubique en esta historia del mundo del entretenimiento y de los reggaetoneros. Ella también es la mujer que tiene un hijo con Exotic, el DJ, aunque en Cali, el 3 de noviembre del año pasado, en un motel le pegaron unos tiros. Cuando recuerde usted toda esa balacera y todo el escándalo de una situación en un motel en Cali, pues esta historia tiene también que ver un poquito con todo eso. Y con todo eso es con Marcela Reyes, que es la definición que puedo darle. El reggaetonero Viking era pareja de Marcela Reyes. Y es él el que está perdido en México y es ella la que también ha pedido que ayuden a encontrarlo. Mire, Néstor, tan importante es este señor en el mundo del reggaetón que ¿sabe quién también está pidiendo que lo ayuden a encontrar? J Balvin y Joel y Randy, que estos puertorriqueños que estaban el fin de semana con Bad Bunny, todos diciendo que dónde está, que qué pasó con Viking, que fue a un concierto en México y que ahora no aparece. Por eso es la tendencia que hay en las redes sociales, pero que le decía al mundo del reggaetón es por dos cosas: el desaparecido en México y esto otro que estamos escuchando. ¿Identifica las voces? ¿Quiénes son? ¿Esto es Marc Anthony? Con Bad Bunny, que es que Marc Anthony se convirtió en el gran invitado. Esta es la foto que estamos viendo ya en el canal de YouTube, porque este fin de semana se cerró la residencia. Es decir, se acabaron los 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo del Choli, allí en Puerto Rico. Acuérdese que este es el primer artista que dice: yo no voy de gira, el que me quiera ver viene a mi tierra, y viene al Choli, al Coliseo. Esto fue transmitido con Amazon. Fue la transmisión más viral y vista locura, fin de semana, y con Marc Anthony, la sorpresa en la residencia, cantó Preciosa, esta canción que estamos escuchando. Muy bien, Camila, gracias. Déjeme una última, rápido, ya no de reggaetón, no me mire así. También es tendencia Liga Femenina, Santa Fe y Deportivo Cali. Es que ayer finalmente ganó el Cali, le ganó a Santa Fe, campeonas ellas en la Liga Femenina, y por eso es tendencia también el fútbol de las superpoderosas. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Sobre la desaparición de los dos reggaetoneros, de ese Viking y su amigo, está trinando el presidente Gustavo Petro diciendo que se desaparecieron dos jóvenes hermosos. El gobierno de Sonora, que es el estado mexicano, dice que no tienen mayor información. El presidente de Colombia pide la ayuda de México Todo y de la presidenta Sheinbaum, que dice él fue compañera de lucha desde el M-19. Sobre el caso de estos reggaetoneros desaparecidos, informa Javier Segura. Hola, Néstor, buenos días. Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como Viking y expareja de la famosa DJ Marcela Reyes, sigue desaparecido en México desde el pasado 16 de septiembre. El cantante y productor de música urbana fue visto por última vez en Colonia Polanco, en Ciudad de México, saliendo de un gimnasio acompañado de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, que también está desaparecido. La hermana del cantante, ella se llama Estefanía Agudelo, solicitó ayuda para localizarlo. La búsqueda ha hecho que artistas, por ejemplo como J Balvin o Joel, se sumen difundiendo a través de sus redes sociales la alerta entre sus seguidores para ampliar la visibilidad de este caso. Aquí está la DJ Marcela Reyes hablando sobre la desaparición de Viking en México a través de sus redes sociales. Hola, perdón la hora y las fachas ya me iban a costar, pero como les mostré en la anterior historia, me mandaron unos capturas pidiendo que por favor hiciera público esta situación. Yo ya corroboré la información con su hermana.
yo la conozco, somos amigas hace tiempo y le escribí para saber si era cierto y lastimosamente es Néstor, cierto. Vicky tiene 31 años, nació en norte de Santander, fue criado en la ciudad de Medellín, mide 1,73 m, es de complexión robusta, tez clara, cabello negro, ojos cafés, tiene tatuajes y una línea en la ceja izquierda, de acuerdo con la descripción que han entregado las autoridades mexicanas. El presidente Gustavo Petro, a propósito, este fin de semana pidió ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al cuerpo diplomático colombiano en ese país para localizar con vida al cantante Byron Sánchez y a su acompañante. En un mensaje en sus redes sociales, el presidente Petro atribuyó la desaparición a posibles mafias internacionales, al consumo de drogas en Estados Unidos, a problemas sociales, y destacó la importancia de proteger a esos jóvenes a los que él llama hermosos, que según él cantan a la belleza y guardan la esperanza en su corazón. Pues esta mañana respondió el gobierno de Sonora, aclara que no existe registro ni denuncia alguna sobre los colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera en ese estado, como se denunció en su momento por el presidente Gustavo Petro. Dice concretamente la licenciada Paloma Teherán Villalobos: ninguna autoridad o institución gubernamental del estado de Sonora cuenta con registro o indicio de que Byron Sánchez y Jorge Herrera hayan estado en territorio sonorense, ni tampoco con denuncia alguna respecto a su desaparición. La comunicación y coordinación institucional nos permite afirmar que tanto Byron Sánchez como Jorge Herrera fueron vistos por última vez en Ciudad de México, y las autoridades de esa ciudad ya han emitido las respectivas fichas de búsqueda, y este comunicado sale a propósito de la solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro. Néstor. Sí, a propósito de ese mensaje del presidente Petro, por alguna razón, el presidente Petro termina ya responsabilizando a mafias del narcotráfico y a Estados Unidos y su consumo desaforado de drogas por la desaparición de estos dos señores del reggaetón. 5:41 a.m, hablando de drogas. Envía una carta desde Caracas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su colega de los Estados Unidos, Donald Trump, pidiéndole un diálogo directo, hablando de fake news y diciendo que la droga que llega a Estados Unidos no es de Venezuela, sino es desde Colombia. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Hola, señor Néstor, buen día. La carta está fechada el 6 de septiembre, pero se conoció fue este fin de semana. Lo confirmó, lo ha hecho la vicepresidenta Delcy Rodríguez, luego de que la agencia Reuters lo informara. Y en ella dice Nicolás Maduro estar dispuesto a mantener conversaciones directas con Donald Trump a través de su enviado especial Richard Grenell. Por ese día 6 de septiembre, hay que recordar, ya había ocurrido el primer ataque, una lancha presuntamente usada por el narcotráfico y que habría zarpado desde Venezuela, aquella embarcación que habría dejado 11 fallecidos. A lo largo de estas 4 hojas afirma Nicolás Maduro que los señalamientos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de altas autoridades de su gobierno son el peor fake news que se ha lanzado contra Venezuela para justificar una escalada armada, es decir, negando la existencia del cartel de los soles. En la carta se exponen números de destrucción de aeronaves, decomiso de kilos de droga, y que Venezuela es un territorio libre de producción, y citando datos de Naciones Unidas, que solamente un 5% de la droga que sale de Colombia intenta ser transportada a través de Venezuela. También en la misiva, Maduro insiste que hay fake news que Venezuela esté negando a aceptar el regreso de los migrantes deportados por parte de Estados Unidos, y que ese tema fue precisamente resuelto y aclarado rápidamente en una conversación con Richard Grenell, a quien piden sea pues el mediador entre Trump y Nicolás Maduro. Una gestión diplomática, podríamos llamarla así, Néstor, que es paralelo a acciones militares en el terreno realizadas este fin de semana y relacionadas con el entrenamiento a civiles en las barriadas para enseñarlos a disparar fusiles, a defenderse e incluso tener una estrategia si ocurre una invasión por parte de Estados Unidos. En específico, acá en Caracas, el ejército se desplegó en la avenida Francisco de Miranda frente a Petare, que es la barriada o el barrio más grande acá en Caracas, acá en la capital, donde se instruyó en el uso de armamento a civiles que supuestamente se anotaron de manera voluntaria. Escuchemos. Aquí lo vamos a esperar en la calladita, a que respeten. Y aquí hasta las mujeres van a salir a tirar plomo, a echar plomo también, para que él vea que aquí estamos preparados para todo, sin miedo. Aquí estoy preparándome para el escenario que sea, porque nosotros como venezolanos no vamos a permitir que venga ningún gobierno de los Estados Unidos a invadir nuestro país. Bueno, ahorita estoy entrenando para prepararme. Por si se vienen a meter para acá, para Venezuela, tenemos cómo responder. Preparados para el ataque. En las imágenes se ven a hombres y mujeres de la tercera edad, podríamos llamarlo así, pues con armas, y los militares enseñándoles a disparar, a agacharse,
a arrastrarse en el suelo y estar dispuesto o estar listo, pues supuestamente, para accionar estos fusiles. Destacar que Nicolás Maduro celebró esta jornada no acá en Caracas, sino se fue al estado Aragua, al centro del país, donde dijo confiar en millones de campesinos preparados para tomar las armas. Estos entrenamientos militares, Néstor, ofrecieron talleres con grupos de unos 30 voluntarios sobre cómo manejar armas o las bases de lo que llaman método táctico de resistencia revolucionaria. Néstor. Santiago, gracias. Eso que usted llama de la tercera edad, esas señoras con sobrepeso son las que van a responder a los marines norteamericanos en caso de que haya una invasión. 5:45 a.m, no confirma que haya recibido la carta ni que la haya leído. Le preguntaron al presidente Trump en Washington de la carta de Maduro y no quiso decir mucho más de una amenaza nuevamente contra Venezuela. En Washington a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y eso se produce al tiempo en el que hubo un ejercicio militar que llamó bastante la atención en las últimas horas, alrededor de las 7:30 de la noche, hora local, cuando habitantes de Puerto Rico y República Dominicana divisaron en el cielo una luz blanca en movimiento que parecía un proyectil. Las imágenes, de hecho, fueron grabadas con teléfonos celulares y ahí se ve efectivamente que el objeto iba en movimiento. Pues fue la Sociedad de Astronomía del Caribe la que confirmó que se trató de un misil Trident. Este es un tipo de misil balístico que es lanzado desde submarinos, tiene unos 13 metros de longitud y un alcance de hasta 12.000 kilómetros, tiene incluso capacidad de equiparse con ojivas nucleares y un sistema de GPS que lo guía, lo cual le da mucha más precisión. Ahora bien, recordemos que como parte del despliegue militar en el Mar Caribe hay al menos un submarino con propulsión nuclear en la región, que es el USS Newport News. Nada más el viernes en la noche, el presidente Trump compartió el video de otra lancha, la cual era destruida en aguas internacionales. 3 muertos durante el ataque eran miembros, según Trump, de una organización terrorista que se presume el Tren de Aragua, y estaban traficando drogas. Sumado a eso, estuvo la advertencia de Trump a través de su red social Truth, asegurando que si Venezuela no acepta inmediatamente a todos sus criminales, el precio que pagarán es incalculable. Y ante la carta que se conoció enviada por Nicolás Maduro a Donald Trump planteándole una conversación directa, le preguntaron al mandatario estadounidense si la había visto. Well, I don't want to say, but we'll see what happens with Venezuela. I don't want to say, but yeah. No quiero hablar de eso, no quiero decir nada. Vamos a ver qué pasa con Venezuela, pero no quiero hablar de eso, decía el presidente Trump, quien sí quiere hablar, es de un anuncio sobre el que ya ha dicho está ansioso por hacer hoy. En la tarde, será alrededor de las 4 de la tarde y tiene que ver con el autismo. Al menos eso anticipa el portal Político, asegurando que para el gobierno Trump hay una conexión entre el consumo de acetaminofén en mujeres embarazadas y el autismo en sus niños, y que el presidente Trump recomendará a las mujeres embarazadas que no tomen acetaminofén genérico ni el popular Tylenol cuando estén embarazadas, a menos de que sean casos de muy alta fiebre. Esto sería el equivalente a decirle a mujeres embarazadas en Colombia, por ejemplo, que no tomen Dolex. Esto no es cualquier cosa. En Estados Unidos nada más el Tylenol es la droga más utilizada por parte de mujeres embarazadas para lidiar con los dolores y la fiebre. Se estima que entre el 50 al 65% lo toman al menos una vez durante el embarazo. ¿Cuál es la evidencia científica que presentará el gobierno para sustentar esta hipótesis? Aún no está totalmente claro. Al parecer citarán un estudio que establecerá que el uso de Tylenol o acetaminofén junto a la deficiencia de folato, que es una vitamina importante en la formación de glóbulos rojos, son una de las causas de casos de autismo. Actualmente 1 de cada 31 estadounidenses de 8 años son diagnosticados en promedio con autismo. Hace 25 años esa cifra era de 1 en cada 150, Néstor. El acetaminofén del que estamos hablando, ibuprofeno o Tylenol o Dolex, ¿causaría efectos solamente en mujeres embarazadas? Eso es lo que dice lo que se anticipa, Néstor. Habrá que ver si hay más detalles esta tarde, pero hasta ahora la recomendación sería que las mujeres embarazadas no tomen Tylenol o acetaminofén. Gracias, Juan Camilo. Pendiente de esa noticia, 5:48 a.m. Finalmente, la Cámara de Representantes certificó y envió las actas a la Corte Constitucional que probarían que fue revivida correctamente la reforma pensional. Eso es lo que está en juego. La revivieron a finales de las sesiones parlamentarias en la última legislatura, 27 y 28 de junio. La acusación
o el temor es que haya quedado mal resucitada esa reforma pensional y que no se hayan cumplido ni con el quórum decisorio. Había 76 parlamentarios, necesitaban 94, que hayan repetido votaciones, que haya falsedad en documento público, tema del que habla la parlamentaria de los Verdes, Catherine Miranda. El acta 256, con la que el presidente de la Cámara de Representantes certifica la convocatoria y el anuncio de la reforma pensional, carece de validez. Allí se afirma que el 26 de agosto la reforma aprobada con 76 Las actas votos... van firmadas por el presidente de la Cámara, Julián David López Tenorio. El pacto histórico espera que la reforma pensional haya quedado bien reparada. Su congresista, el parlamentario Gabriel Becerra. El presidente de la Cámara ha formalizado ante la Corte Constitucional las actas que evidencian el cumplimiento de la solicitud. Enviadas las actas, viene ahora la decisión de la Corte Constitucional alrededor de la reforma pensional, una de las pocas logradas aprobar en el gobierno Petro. Miguel Cardosa. Néstor, buenos días. En el último día para entregar los documentos solicitados por la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes envió las actas con las que busca corregir los errores en el trámite de la reforma pensional. Así lo informó el presidente de la Cámara, Julián López. Según el oficio enviado al alto tribunal, el acta 257, que corresponde al 28 de junio, fue votada y aprobada durante una sesión realizada el 26 de agosto. Además, también se certificó el acta 256, que corresponde al 27 de junio, día en el que se convocó la sesión. Esta es el acta que ha generado mayor controversia. De acuerdo con Julián López, ese día participaron 176 representantes. De ellos, 72 votaron a favor, 4 en contra y 97 dejaron constancia de no votar. La discusión se centra en que con esos números no hay quórum decisorio, es decir, no había suficientes votos para tomar decisiones. Sin embargo, la Cámara afirma que sí había quórum deliberatorio, lo que según su interpretación validó la sesión. Este punto ha sido cuestionado por varios congresistas. Uno de ellos es el representante Juan Fernando Espinal, quien asegura que todavía hay un vicio insubsanable en el proceso. Espinal explicó que no se cumplió con los requisitos legales para aprobar el orden del día que incluía la reforma pensional. Por eso insiste en que la Corte debería declararla como una ley inexequible. Ahora, la Corte Constitucional deberá revisar los documentos enviados y decidir si el trámite fue válido o si la ley se cae por errores en su aprobación, lo cual ya tiene al presidente Gustavo Petro advirtiendo de supuestos intereses para tumbar la reforma. Miguel Cardosa, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se cayó la reforma tributaria del gobierno del alcalde Galán en Bogotá, que finalmente desistió de esa reforma con la que pretendía recaudar más de 1 billón de pesos, 1.2 billones de pesos, para ser exacto. Reforma tributaria que venía con el famoso impuesto de alumbrado público, que era la gran novedad y el gran mecanismo de recaudo. No tuvo las mayorías, ni siquiera entre concejales que lo apoyan, en especial del Centro Democrático. Anunciando el desistimiento, el alcalde Carlos Fernando Galán. Ahora, entendiendo la problemática que ha habido en el Consejo, las discusiones, el reto que tenemos en este momento, decidimos seguir avanzando en diálogo antes de presentarlo nuevamente y evaluar cuándo será el mejor momento para presentar ese proyecto que busca, repito, y al cual no vamos a renunciar definitivamente, como les decía, ser un sistema más equitativo, más progresivo, que fortalezca las finanzas del distrito. Entonces, a esa apuesta vamos a seguir insistiendo. En este momento no lo vamos a radicar, vamos a seguir teniendo diálogo con el Consejo. Y en Bogotá, a propósito, quedó inaugurado oficialmente este fin de semana la primera Bienal de Arte, que es, ojalá, la primera de muchas, una bienal con la que Colombia busca posicionarse también en el tema de las artes plásticas. Ya tenemos fortalecimiento de temas musicales, en temas de teatro, y la Bienal de Arte, que va a estar abierta casi 2 meses, será uno de los proyectos más importantes a nivel internacional. Salima Feris. Néstor, buenos días.
Arrancó oficialmente la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Vogue 25. Desde el pasado sábado 20 de septiembre hasta el próximo 9 de noviembre, artistas nacionales e internacionales expondrán sus obras en 18 puntos diferentes de la ciudad. La inauguración oficial se llevó a cabo en el Palacio de San Francisco, en el centro de la ciudad, que será la sede principal de esta primera edición. En el recorrido, cada espacio se convirtió en una propuesta distinta para los asistentes. Hubo talleres de danza, zonas de interacción y exposiciones de arte y esculturas. En total son más de 200 artistas de 12 países los que integran la programación. Esto dijeron los asistentes al evento. Tengo las expectativas demasiado altas, siento que no es un evento para ambientar la cultura de Bogotá, además para hacernos más pertenecientes de nuestra ciudad, algo que hemos perdido con el tiempo, pero qué bonito ir recuperando esa cultura ciudadana con este tipo de espacios. En esta primera edición, México es el país invitado de honor y presenta a 5 artistas de este país. Ana Francis Moore, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Bueno, quiero decirles que hacer una Bienal de Arte no es cualquier cosa y aquí la están haciendo en grande, la están haciendo con muchísima calidad y la están haciendo pública. Todo está en el espacio público, bueno, casi todo está en el espacio público, es de acceso gratuito y eso me parece un gran acierto en términos de política pública y en términos de riesgo artístico. No es lo mismo hacer una pieza para un salón cerradito que hacer una pieza para el espacio público. Pues son otros riesgos, son otro tipo de artistas que toman esos riesgos. Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la Plaza Cultural La Santa María, donde se llevó a cabo el acto inaugural con un show inmersivo de luces llamado La Casa Común, en el que todos los asistentes desde las gradas hicieron parte de la obra. La plaza se transformó en una maloca luminosa que combinó artes escénicas, música sinfónica y artes visuales. Salima Feris, Blue Radio. Salima, 5 de la mañana, 56 minutos. Amanece en Bogotá, opera normalmente el aeropuerto El Dorado. La temperatura es de 10 grados centígrados. Noticia económica de hoy lunes, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Nuevo pronunciamiento de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre la intención de Tigo y Movistar de convertirse en un solo operador de dimensiones parecidas a Claro, integración que está siendo analizada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Con este pronunciamiento, la Comisión hace advertencias sobre posibles efectos coordinados entre el ente integrado y Claro, que podrían impactar precios y el bienestar de los consumidores, y esta es una de sus mayores preocupaciones. También dice que cualquier medida que eventualmente adopte la Superintendencia debe evitar desequilibrios competitivos y garantizar la pluralidad de agentes en el mercado. Con este concepto, la Comisión ni aprueba ni rechaza la integración, simplemente aporta evidencia y criterios regulatorios, decisión que al final recae únicamente en la Superintendencia de Industria y Comercio. Es de recordar que en su petición de integración, Tigo y Movistar indicaron, entre otras cosas, que es mejor para la competencia y los usuarios que exista otro gran jugador de gran peso que le pueda competir de tú a Claro. No hay que olvidar que detrás de toda esta movida está Millicom, que de un lado quiere quedarse con el 100% de Tigo y de otro lado está comprando las participaciones de Telefónica y del Gobierno Nacional en Movistar para fusionar a estos dos operadores. Víctor Grosso, datafx.com. Es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro.
Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Hace un par de horas llegó a Nueva York el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que va a pronunciar allí ante la Asamblea de Naciones Unidas su último discurso internacional. Un discurso para hablar de la lucha contra las drogas de Colombia, que es la razón por la cual Estados Unidos no desertificó hace ya una semana. Va a hablar de justicia climática, pero especialmente de la guerra en Gaza, que el presidente Petro llama con razón el genocidio en Palestina, una guerra que está completando este fin de semana 720 días, que deja más de 65.000 muertos, muchos de ellos mujeres y niños, por hambre, más de 166.000 heridos. No es coincidencia que como antesala de esta Asamblea General de Naciones Unidas, hay varias potencias en el mundo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, y hoy Francia reconocen oficialmente al Estado de Palestina, que es lo mismo que ya han hecho inclusive Colombia, 150 países de todo el mundo. No le gusta la decisión al primer ministro Netanyahu de Francia, y anticipa que no permitirá la creación de ese Estado palestino. Hoy debe sumarse a la lista de los países, el gobierno de Macron de Francia. Israel esta madrugada está bombardeando zonas habitadas de Gaza. Esta mañana hay gente atrapada que no tiene cómo salir porque no hay máquinas para ello. Los heridos los llevan a hospitales desabastecidos sin suministros, porque acuérdense ustedes que tampoco dejan entrar comida en ese terrible estado. Con este panorama, el primer ministro de Israel se niega a que reconozcan a Palestina como Estado, y a todos los países que lo han hecho le responderá mañana también desde la Asamblea General de Naciones Unidas, que promete ser el escenario de este muy interesante conflicto diplomático. El presidente Petro, antes de viajar a Nueva York, dejó firmado el decreto con el que vuelve a nombrar ministro de Igualdad al controvertido Juan Carlos Florián. Esta vez ministro, no ministra. En el gabinete ya hay 10 mujeres, razón por la cual ahora él, que se había declarado fluido, se posesiona como hombre. Se resuelve la discusión sobre la ley de cuotas. Florián se queda en el ministerio porque volvieron a hacer el trámite para nombrarlo y resolver así la suspensión en el cargo ordenada por el Tribunal de Cundinamarca. A propósito del presidente Petro, le está pidiendo desde anoche a México, a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que la ayude a encontrar a 2 reggaetoneros, jóvenes hermosos, dice el presidente Petro, que están desaparecidos después de un concierto en el estado de Sonora. El presidente Petro le atribuye a mafias internacionales, inclusive al consumo desmedido de droga de los Estados Unidos, la desaparición de ellos, de la cual el estado de Sonora no tiene mayor información. Ya les voy a contar a propósito la historia de ellos. Se llaman Byron Sánchez y Jorge Herrera. Este Byron es el conocido en el mundo del reggaetón como B-King.
ex de otra DJ colombiana llamada Marcela Reyes, razón por la cual ambos son tendencia esta mañana en redes sociales. Lo último que la familia supo de ellos es que habían salido de un gimnasio en Ciudad de México y desde ahí desaparecieron. El presidente Petro relaciona la desaparición con mafias internacionales creadas en el continente por el consumo desaforado de drogas en Estados Unidos. No hay evidencia de que una cosa tenga relación con la otra. De Byron y de Jorge Herrera no hay mayores pistas esta madrugada. Sus fotografías de Se Busca están publicadas en medios, en portales mexicanos, aunque el gobierno de Sonora esta mañana en un comunicado dice que nadie se ha acercado oficialmente a reportar la desaparición. Hablando de noticias internacionales, les contaré en segundos de la carta del presidente Maduro desde México que le envía al presidente Donald Trump. La fecha es 6 de septiembre, niega que la droga que llevan en lanchas que ha bombardeado Estados Unidos en el Caribe salgan por Venezuela. Dice que la mayor cantidad de droga sale de Colombia, que ha sido solidaria con Maduro, ahora recibe el baldado de agua sucia. Dice que la droga sale especialmente por el Pacífico colombiano y por La Guajira, y que solamente el 5% sale por Venezuela, a modo de excusas. Trump no recibe todavía la carta o no lo confirma oficialmente. La carta tiene como objetivo fundamental pedirle a Donald Trump volver a diálogos y tener una conversación directa, no sobre fake news. Maduro, por otro lado, está armando a su gente barriadas populares que están recibiendo armas e instrucción militar, temiendo que cada vez está más cerca una invasión de los Estados Unidos. Bienvenidos de nuestra guerra, les contaré también. Fueron liberados los militares que estuvieron secuestrados este fin de semana durante más de 30 horas en eso que ahora llaman azonadas. Fueron 500 civiles, obviamente manipulados e instrumentalizados por disidentes de las FARC. Ocurrió en La Plata, en el departamento del Huila, en donde finalmente fueron liberados. La otra, tanto más grave, ocurrió en La Macarena, en el Meta, en donde supuestos campesinos impidieron la captura de un jefe de las FARC que tiene el alias de Chimbo de Oro, uno de estos jefes de las disidencias señalado por el reclutamiento de menores, por desplazamiento forzado, por extorsiones y por homicidios. Y efectivamente cumplen su cometido estos señores disidentes de las FARC, que es lograr la solidaridad de la comunidad que impidió la captura de este señor Oliver Lozano Serna. Tiene el alias de Chimbo de Oro. En Estados Unidos, la gran noticia esta mañana, que es que el gobierno de Donald Trump informa los riesgos del consumo de acetaminofén, especialmente en mujeres embarazadas, que tendría que ver con el nacimiento exagerado de niños con problemas de autismo. Hay cifras que intentan demostrar que el acetaminofén podría ser la causa del autismo. El presidente Trump recomendará a las mujeres en embarazo que no lo tomen, o que no lo tomen el genérico ni el popular Tylenol, a menos de que sea en casos de fiebre muy alta. Sería el equivalente a decirle a mujeres embarazadas en Colombia que no tomen Dolex. Ya les voy a contar de la relación entre acetaminofén y autismo y casos de mujeres embarazadas. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Un gusto saludarlos en este, de momento, amanecer soleado. Este fin de semana el gobierno anuncia otro gran cambio en la salud de los colombianos. Un cambio vía decreto, camino a implementar una reforma a la salud que no ha aprobado el Congreso. El Ministerio de Salud publicó el borrador de una resolución que obliga a las EPS y a hospitales a reorganizarse, crear redes integrales, redes territoriales de salud, aunque pareciera algo muy técnico. En la práctica es la manera como operan las entidades de salud en los territorios. Dice el documento que, por ejemplo, clínicas, hospitales, centros de salud e inclusive laboratorios tendrían que funcionar como una red conectada con roles definidos en lugar de operar de la manera aislada como está sucediendo hoy. Un cambio de fondo en el sistema de salud en Colombia. Un gusto saludarlos. Hoy se están cumpliendo 195 años de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y se están cumpliendo 158 años de la fundación de la Universidad Nacional. Para sus estudiantes, para sus profesores, un saludo especial desde Blue Radio. Aquí está lo más importante en el resumen. En esta mañana de lunes lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Nueva York, donde participará en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre. Está previsto que el presidente intervenga mañana en la Asamblea y se espera que hable de paz, del genocidio en Palestina y de la desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas. La canciller Rosa Villavicencio habló sobre la propuesta del presidente Petro que hará ante la ONU sobre una fuerza armada de paz para detener la guerra en Gaza. Abogar por la multilateralidad, por el diálogo entre las naciones, es una apuesta fundamental también por acabar con el genocidio en Palestina, en Gaza. Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal han reconocido oficialmente al Estado palestino. Por primera vez, países aliados de Israel y con gran peso internacional dan este paso en la antesala de la conferencia de la ONU sobre la solución de los dos estados. La decisión tiene además una fuerte carga simbólica en el caso británico por la histórica declaración de Balfour de 1917. Benjamín Netanyahu desafía a los que abogan por un Estado palestino, asegura que eso nunca va a ocurrir. El primer ministro israelí respondió así al Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que reconocieron oficialmente el Estado de Palestina, dando un giro diplomático histórico en apoyo a una solución de dos estados. Hoy lunes comienza en la ONU una conferencia clave sobre Palestina y esto ocurre en medio de la intensificación de la violencia en Gaza. Este fin de semana se presentaron dos sazonadas. En La Plata, Huila, 64 militares fueron secuestrados por más de 500 personas. Y en la Macarena Meta, la Guardia Campesina frustró la captura de un cabecilla de las disidencias lideradas por Iván Mordisco. Se trata de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, quien se desempeñaba, según las autoridades, como coordinador logístico de la estructura Ever Castro Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias. Este año se han presentado 38 azonadas en todo el país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenamos ese delito, ese crimen de lesa humanidad perpetrado por las disidencias de alias Mordisco, de un criminal que solamente le ha hecho daño a Colombia. Cuando estas personas que cometieron estos delitos atacan a la fuerza pública y la sacan de allá, lo único que están haciendo es abriéndole el paso a los criminales. Lo que se vive entre el nordeste del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar es una verdadera crisis humanitaria luego de constantes combates que han tenido el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN en los últimos días. Aunque en esta zona se habla de varios ilegales muertos, las autoridades aún no han podido tener un consolidado exacto sobre la situación en esta zona del país. Lo que sí se ha confirmado son personas confinadas y también desplazadas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizan a la población civil, que se visten de civil, que se la pasan en áreas semiurbanas, que utilizan las redes sociales para engañar a los incautos. Rodrigo Londoño, el último excomandante de las extintas FARC, habló sobre las sanciones de la JEP y confesó que nada podrá reparar el dolor de las víctimas. El dolor no se va a quitar, las heridas van a estar ahí siempre presentes en las víctimas. Nunca van a olvidar los sufrimientos tan grandes que se sufrieron fruto del conflicto. Esta semana, luego de conocerse la decisión del Tribunal Especial, algunas víctimas de las FARC mostraron su rechazo a la sentencia de los magistrados. Me parece que ahí los magistrados, pues con todo el respeto que les tengo, pues fallaron, porque no, el objeto de la pena sí tiene que ser resarcir a la víctima. ¿Qué estamos pidiendo como transportadores en general, aquí de la ruta Bogotá-Villavicencio? Nos den 3 horas subiendo en el punto, a partir del punto de afectación, con cierres, puede ser en Chipaque o en las bombas de Chipaque. ¿Para qué? Para que el que pueda avanzar pueda adelantar ahí para arriba y eso va a ayudar a que avance la movilidad. Nuevos bloqueos volvieron a afectar este sábado la vía al llano. Transportadores de carga inconformes con los horarios de tránsito establecidos para la vía alterna decidieron cerrar varios puntos del corredor en sectores como el Ubal, El Tablón, Buenavista, Guayabetal y Llano Lindo, generando largas filas y afectaciones para los usuarios. Llevamos más de 8 días esperando que abran la vía porque tenemos citas médicas, tenemos que atender muchos eventos allá en Bogotá y realmente sí nos hemos visto muy afectados. Tras varias horas de diálogo entre representantes del gremio, autoridades locales, la ANI y el Ministerio de Transporte, se logró un acuerdo que permitió levantar estos bloqueos. En Cauca fueron encontrados sin vida los mineros que estaban atrapados en una mina de oro en el corregimiento de San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, después de 9 días de trabajo por parte de los organismos de socorro. Sin embargo, aún no han podido realizar la extracción de los cuerpos. Entre los 6 mineros se encuentran 4 colombianos y 2 venezolanos. Laura Achinte, técnico operativo Defensa Civil del Cauca. Todavía se está esperando el proceso ya de recuperación de los mismos y de que puedan ser sacados pues ya acá
al aire libre, pero ya están ubicados y ya se encontraron, es el informe pues del momento. Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano, se le imputa esta conducta también de desaparición forzada en calidad de determinador. Un juez de garantías de Cali dejó en libertad a Juan Carlos Uribe Bejarano, acusado por la Fiscalía de ser el autor intelectual del asesinato de su hermano, el empresario y abogado Jorge Humberto Uribe Bejarano. Aunque el ente acusador le imputó los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, el juez determinó que no se cumplían los requisitos legales para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario. Se conoció la carta que envió Nicolás Maduro a Donald Trump, en la que le mostró su intención de abrir un diálogo con Washington para desescalar las tensiones de las últimas semanas. Han sido múltiples los intentos por parte del régimen venezolano para tratar de aproximarse al presidente Donald Trump. Le preguntaron al presidente Trump en las últimas horas en la Casa Blanca. No quiero hablar de eso, no es algo de lo que quiero hablar, pero ya veremos qué es lo que va a pasar con Venezuela. El día de ayer se llevó a cabo el funeral de Charlie Kirk, activista conservador quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre en Utah. Uno de los momentos más emotivos que deja esta velada es el discurso de la viuda Erika Kirk, quien dijo ante cientos de asistentes que perdona a la persona que asesinó al conservador de 31 años. El presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio encabezaron el funeral que se realiza en un estadio de Arizona. Byron Sánchez Salazar, conocido como Big King, sigue desaparecido en México desde el pasado 16 de septiembre. El cantante y productor de música urbana fue visto por última vez en Colonia Polanco, en la Ciudad de México, saliendo de un gimnasio acompañado de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quien también está desaparecido. El presidente Gustavo Petro pidió ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y esta mañana el gobierno de Sonora aclarando que no existe registro ni denuncia alguna sobre los colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera en ese estado. Le va a pegar Sánchez, pierna derecha, gol, campeón el Cali del fútbol femenino. Ya tenemos campeón en la Liga Femenina. El Deportivo Cali superó desde el lanzamiento desde el punto penal a Santa Fe y levantó su tercer título de la historia. Además, en profundidad para Beckham, Castro arrebató, vendrá. Millonarios con hat-trick de Beckham, David Castro derrotó a Fortaleza y volvió a tomar aire en la Liga Betplay. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo.
Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer? Los reggaetoneros colombianos Byron Sánchez, que tiene el nombre artístico de B. King, y Jorge Herrera están desaparecidos desde la Ciudad de México, en el barrio de Polanco, que es uno de los barrios residenciales más importantes. Estaban allí, habían dado un concierto en el estado de Sonora, que esta madrugada dice que no tienen información sobre su paradero o sobre su eventual desaparición. El presidente Petro desde anoche se suma a la campaña para lograr que aparezcan con vida. Le pide a la presidenta de México, Felipe, a la presidenta Sheinbaum, lograr que aparezcan con vida ambos, B. King y su coequipero Jorge Herrera. Dice que son jóvenes hermosos de Colombia que desaparecieron en México. La verdad, lo que está pasando no vamos a generalizar, pero con los colombianos en México es inexplicable, ¿no? Es realmente inexplicable. Primero, es dificilísimo que los reciban, que entren al país. Y ahora, pues, este caso que usted está mencionando, ¿no? Y el presidente Petro lanza la teoría de que la desaparición de estos dos muchachos reggaetoneros, muy conocidos en redes sociales, tiene que ver con mafias multinacionales y tiene que ver con el consumo desaforado de drogas en Estados Unidos. Es muy probable, Felipe, que es cierto, tenga que ver el tema del narcotráfico en la desaparición de estos dos muchachos. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sigue desaparecido Byron Sánchez Salazar, más conocido como B. King, de 31 años, cantante y productor de música urbana colombiano y expareja sentimental de la reconocida DJ Marcela Reyes. Lo último que se sabe de él es que salió hacia el gimnasio en Ciudad de México, en un sector conocido como Polanco Miguel Hidalgo. Eso fue el pasado 16 de septiembre, cuando vestía camiseta negra y pantalones y tenis blancos, y el día anterior había tenido una presentación musical. Pero B. King no estaba solo, iba con un amigo conocido como Jorge Luis Herrera, de 35 años, también conocido en el mundo artístico como Regio Clown. El mismo día y a la misma hora que desapareció B. King, también desapareció este hombre. Horas antes de su desaparición, el cantante había compartido en su cuenta de Instagram un video, un mensaje también de gratitud hacia el pueblo mexicano, luego de su presentación de Sonora, en Sonora. Muchas gracias, mi México lindo y querido. Eso fue lo que escribió en su cuenta de Instagram, y en ese video que publicó B. King en sus redes sociales aparece incluso Jorge Herrera. Escuchemos. B. King, B. King, padre y bautista. Sí, claro, yo vi. Papi, ¿qué tal? Papi, excelente, rompiendo en México, en el DF. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Mucho calor o qué? Háblame claro. Pero a fuego, papi. Una belleza, me siento contento, agradecido. Vamos a romper el nombre de Jesús de los ejércitos. ¿Este es tu primer concierto en México? Sí. Agradecido, de verdad que sí. Vamos a romper de hoy. Ya desprenden cosas gigantes en el nombre de Dios. Marcela Reyes, exnovia de B. King, fue quien dio a conocer en su cuenta de Instagram sobre la desaparición de este hombre, y allí le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Cancillería de Colombia para apoyar en la búsqueda del artista. También compartió la circular de desaparición emitida por las autoridades mexicanas, 2 fichas de búsqueda emitidas por el gobierno de Ciudad de México, en las cuales aparecen los datos clave sobre los dos desaparecidos: su edad, estatura, cómo iban vestidos y otros datos importantes sobre el día de la desaparición. Esto dijo Marcela Reyes. Hola, perdón la hora y las fachas a mí me iban a costar, pero como les mostré en la anterior historia, me mandaron unos capturas pidiendo que por favor hiciera público esta situación. Yo ya corroboré la información con su hermana, yo la conozco, somos amigas hace tiempo, y le escribí para saber si era cierto, y lastimosamente es cierto. Su familia está preocupada, así que hago pública esta historia, porque obviamente estamos buscando es que las personas rueden la voz y ven esta historia, gente que esté en México. El cantante Byron, más conocido como B. King, y otro chico que se llama Regio Club, están desaparecidos hace 2 días. Su hermana Stephanie acaba de hablar con ella, están muy mal, están muy preocupados. Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos, que estén bien. Y para la persona que de pronto los haya visto, para que se comuniquen con sus familiares, porque están desaparecidos.
Es una información súper importante, Colucci, espero que la compartan. La madre de Viking también se pronunció en redes sociales para confirmar la desaparición. Con sentidas palabras le pidió a la ciudadanía en México cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido y dijo: solo Dios sabe el dolor que siento en este momento. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre esta desaparición y le hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para lograr que aparezcan con vida el cantante y su coequipero. Dijo lo siguiente: desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos, que crecen también por la falta de amor de su sociedad decadente. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y a guardar la esperanza en su corazón. El gobierno del estado de Sonora no tardó en responderle al presidente, afirmando que fue a través de redes sociales que se tuvo conocimiento de la solicitud de auxilio del presidente para localizar a estos dos hombres, por lo que de manera inmediata se activaron todos los protocolos y procedimientos institucionales correspondientes. Dijo el gobierno de Sonora lo siguiente: ninguna autoridad o institución gubernamental del estado de Sonora cuenta con registro o indicio de que Brian Sánchez y Jorge Herrera hayan estado en territorio sonorense, ni tampoco con denuncia alguna respecto a su desaparición. La comunicación y coordinación institucional nos permiten afirmar que tanto Byron Sánchez como Jorge Herrera fueron vistos por última vez en la Ciudad de México, y finalmente cierran diciendo: las autoridades de la Ciudad de México ya han emitido las respectivas fichas de búsqueda. Felipe García, Blue Radio. Felipe, muy bien, 6:24 a.m. Aprovecha, Felipe, el presidente Petro, la desaparición de estos dos reggaetoneros, repito sus nombres artísticos, B-King y Regio Club, para hablar de Estados Unidos, el consumo de drogas en Estados Unidos y la falta de amor en la sociedad decadente de los Estados Unidos, al estilo del presidente Gustavo Petro. Sí, no, pues ¿qué dice usted? ¿Qué puede uno decir? Que el presidente Petro no desaprovecha oportunidad para un poquito echarle algo de ideología a cualquier tema. Son las 6:25 a.m. Hablando del presidente Petro, aterrizó esta madrugada, casi a las 3 de la mañana, en Nueva York, en donde habla mañana en el último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando venga la siguiente asamblea, ya Petro será expresidente de Colombia. Hablará de desertificación y especialmente de la guerra en el Medio Oriente, de los horrores del genocidio y de los 65.000 muertos en 3 años de guerra. 6:26 a.m, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Ya está el presidente Gustavo Petro en Nueva York para participar en la Asamblea número 80 de las Naciones Unidas, donde va a intervenir, por supuesto, en representación del Estado colombiano. Lo hará mañana, tiene el turno número 16. Se espera su discurso hacia las 4:30 de la tarde. Uno de los temas centrales va a ser lo que ocurre hoy en Gaza, el que llama al gobierno colombiano el genocidio en Gaza. Va a pedir el país la creación de una fuerza armada de paz para detener la guerra. Dice la canciller Rosa Villavicencio que Colombia insistirá en poner fin a ese genocidio. Abogar por la multilateralidad, por el diálogo entre las naciones, es una apuesta fundamental, y también por acabar con el genocidio en Palestina, en Gaza. Vamos a tener una gran reunión en el marco de la Comisión de Alianza de Civilizaciones el día 26 de septiembre para desde ahí resaltar y reafirmar estos postulados, ¿no?, que necesita la humanidad para lograr mantener la paz mundial. No será el único tema sobre la mesa. El presidente Gustavo Petro también hablará sobre la lucha mundial antidrogas. La tesis del gobierno es que el fracaso aquí es de Estados Unidos por una política global de la guerra contra el narcotráfico que ha fracasado, y no de Colombia por la imposibilidad de reducir los cultivos ilícitos en nuestro país. Acuérdense que la semana pasada Estados Unidos le quitó la certificación a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, aunque lo hizo con excepciones. Ya había respondido la semana pasada el presidente Petro al gobierno de los Estados Unidos, y este fin de semana, en la antesala de su viaje, publicó la misma alocución traducida al inglés. Se espera que también deje en la ONU esta posición sentada durante su discurso, así lo explica la canciller.
Entendemos que la política de drogas de Estados Unidos ha fracasado, porque basarla solamente en la erradicación ha sido un error histórico, porque se erradica pero se duplica el número de hectáreas cultivadas. Hemos hablado de todas estas cosas para hablar con bastante claridad. De momento hay pocos detalles de la agenda que va a cumplir el presidente Gustavo Petro desde hoy lunes hasta el sábado que regresa a nuestro país. No están previstas reuniones directas con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sí con algunos políticos del Partido Demócrata. Lo acompaña en su viaje la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y se espera también que el presidente Gustavo Petro participe en un homenaje al fallecido expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Gracias, Marcela. 6 de la mañana, 29 minutos. Hoy el turno es para Francia, país nuevo gobierno de Europa que reconocerá el Estado palestino, que fue lo mismo que hicieron el fin de semana el Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia. Todos países muy importantes a quienes le responde Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, diciendo que nunca va a ocurrir, que no va a haber un Estado palestino. Esa solución de 2 estados es lo que pide esta mañana el mundo en vísperas del comienzo de la Asamblea de Naciones Unidas. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, lo que se espera para estos días es la verdad que aumente de manera importante el número de países que están reconociendo a Palestina, y eso no le gusta nada a Israel. Lo supimos el fin de semana. Gran Bretaña, Australia, Canadá, Portugal, sumado a Francia, son países importantes porque no son cualquier país, sino que son países pertenecientes al G7. Es el caso de Canadá, Gran Bretaña y Francia, y también son países europeos y son todos países occidentales lo que están haciendo, lo que están reconociendo al Estado palestino. La pregunta es qué va a pasar luego de esto, pero por lo menos lo que ha liderado este fin de semana el primer ministro inglés, Keir Starmer, es decir, vamos a avanzar con esto porque es una forma de presionar a Israel para que acabe con esa guerra que está llevando a cabo en Gaza. Lo dijo en un video grabado que le mandó a los medios de comunicación y que colgó en las redes sociales. Escuchémoslo. The hope of a two-state solution is fading, but we cannot let that light go out. We recognize the state of Israel more than 75 Dice, years la ago. esperanza de la solución de 2 estados se estaba desvaneciendo y no podemos permitir que esa luz se apague. Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como la patria del pueblo judío, y hoy nos unimos más de 150 países también para reconocer el Estado palestino, porque hay varios países más, son algunos pequeños como San Marino, como Malta, pero también países europeos que se están sumando. Van a ser en total 10 los países que en estas últimas horas, a partir de las 3 de la tarde de hoy, ahí en Naciones Unidas, van a comenzar con ese anuncio, con esa oficialización. Quien está absolutamente en contra es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que también, con un mensaje grabado, dijo así claramente a los países occidentales que eso nunca iba a ocurrir. Este es Benjamín Netanyahu. Desafía a los que están haciendo este reconocimiento y dice: tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen el Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre. Están otorgando una enorme recompensa al terrorismo y tengo otro mensaje para ustedes. Eso no va a suceder. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Es lo que dice Netanyahu. Netanyahu, que también va a viajar a Nueva York y que también va a estar en esa Asamblea General de Naciones Unidas. Como te decía, esta reunión especial, esta conferencia especial previa a la Asamblea General comienza hoy y los debates van a ser del 23 al 27. No pueden participar los miembros de la Autoridad Palestina porque Estados Unidos les negó las visas. Néstor, ¿pero qué significa esto de reconocer Estado? En términos de legislación internacional, lo que se dice es que para poder reconocer un Estado tiene que tener un territorio y una población permanente. Tiene que tener fronteras que, aunque estén disputadas, pero que sean reconocidos y que tenga un gobierno capaz de llevar adelante asuntos internacionales. Y los expertos dicen que en el Estado palestino eso sí ocurre, aunque las fronteras estén disputadas, pero dice que teniendo las otras 3 variables ya se puede hablar de un Estado. La pregunta es, ¿de qué sirve que se les nombre un Estado, siendo que Estados Unidos e Israel se oponen?
proponen. La verdad es que por ahora todavía es algo simbólico, pero lo que se dice es que es una presión enorme para Israel, porque en este momento Estados Unidos no lo está combatiendo. Estuvo la semana reunido con Starmer, mostraron su desacuerdo, pero aceptó que el Reino Unido siguiera adelante con esto, que Francia también lo está haciendo, no lo está combatiendo. Por lo tanto, la pregunta es ¿hasta qué punto va a poder avanzar solo Israel en este camino de seguir en esta guerra contra Gaza, Néstor? Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando. Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Mientras el presidente Gustavo Petro está en Nueva York para hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas y sobre Palestina, en Colombia no se detienen los secuestros y hostigamientos contra la fuerza pública por parte de supuestos civiles presionados por las disidencias de las FARC. Los hechos más recientes ocurrieron este fin de semana en La Plata, Huila y en la Macarena Meta, donde nuevamente los delincuentes que se rearmaron tras la firma del acuerdo de paz en 2016 presionaron al ejército para evitar operaciones en contra del narcotráfico. En la Macarena, en el Meta, una asonada facilitó la huida de un peligroso cabecilla de las disidencias. Se trata de Oliver Lozano, alias Chimbo de Oro, cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, quien estaba en la vereda La Samaria y cuya evasión fue facilitada por un grupo de lugareños, entre quienes se logran identificar hombres vestidos con chalecos de algo que se llama Guardia Ambiental Campesina Losada Guayabero. Sobre eso tiene que responder el gobierno. ¿Quién permitió el crecimiento de esos grupos? En La Plata, Huila, 500 civiles bloquearon operaciones de las fuerzas militares en el corregimiento de Belén contra el narcotráfico, instrumentalizados por las disidencias de las FARC, las de alias Iván Mordisco, quienes obligaron a los uniformados a retirarse de la zona en vehículos particulares. En ese mismo episodio, 74 soldados permanecieron secuestrados por la comunidad durante varias horas. El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, rechazó los dos episodios. Dijo que cuando les cierran las puertas a la fuerza pública, se las abren al crimen y a la violencia, y ofreció 100 millones de pesos de recompensa por la información que conduzca a los responsables de este crimen. Y recordó además que en lo ocurrido de este año ya son, escuche usted, 38 azonadas en contra de integrantes del ejército. Al final, el poder corruptor del narcotráfico, que sigue creciendo en diferentes zonas del país, sigue mandando. Mientras no hay claridad sobre la estrategia del gobierno para contrarrestar su influencia, y menos ahora que se anuncia que luego de la desertificación de Estados Unidos a la lucha antidrogas de Colombia, se abandonará la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 minutos de la mañana y la Corte Constitucional ya tiene en sus manos los documentos que faltaban para saber si la reforma pensional pasa o no el examen allí en ese tribunal. Son las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, donde en teoría debió quedar revivida esa reforma. Los documentos llegaron acompañados de dos conceptos. Uno, por supuesto, de la Cámara de Representantes y otro, para muchos sorpresivo, de la Procuraduría, respaldando plenamente la resurrección con el argumento de que las actas fueron sometidas a votación y que finalmente fueron aprobadas y formalmente se cumplió con todas las reglas del quórum y mayorías que se exige para este procedimiento. Pero como esa no era la única discusión alrededor de esa reforma, el Ministerio Público también avaló que el 27 de junio, según la información que está registrada oficialmente en el acta 256, participaron un total de 79 representantes a la Cámara, por lo que el quórum decisorio equivalía a 40 representantes, y también que para el 28 de junio
junio, el quórum decisorio era de 64 representantes porque participaron en esa sesión 126 congresistas. Pero para ejercer la defensa total de la reforma del gobierno, el procurador Gregorio El Hash citó también jurisprudencia de la propia Corte Constitucional que fija que estos procedimientos son actos internos del Congreso y que en el eventual caso de que se haya presentado alguna irregularidad frente a esta, no tiene el peso para viciar la reforma pensional porque para él las actas no hacen parte del trámite legislativo en el sentido estricto, sino que se limitan únicamente a fungir como medios de prueba. A 3 meses de la fecha en la que en teoría debía entrar en vigencia esta reforma de las más importantes para el gobierno, parece haberse destrabado el punto más importante, pero no para la polémica allí, porque hay algunas voces inconformes en el Congreso, como la representante Lina María Garrido, que están interpretando esta intervención del procurador como un gran favor de la Procuraduría al presidente Gustavo Petro, haciéndole una advertencia a la Corte Constitucional porque dice que le están engañando, induciéndole en error, en falsedad y en fraude, porque por lo menos el acta del 27 de junio no está aprobada. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Ojos puestos sobre el que se perfila como el negocio del año, la integración entre Movistar y Tigo, un matrimonio en ciernes, matrimonio además que en las últimas horas también fue objeto de análisis por parte de la CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, que el día sábado emitió un concepto sobre dicha unión poniendo nuevamente los reflectores en el tema de la competencia y toda vez que el resultado de ese matrimonio va a ser un gran peso pesado que le haga competencia y le pise los talones al que es el gran peso di tutti capi, capo di tutti capi de ese mercado, la compañía Claro, actualmente con el 60% del tráfico 5G, señalada por esa misma comisión como empresa dominante del sector de las telecomunicaciones, dueña del 50% de las ganancias de esa torta, mientras que la otra mitad se la reparten entre 10 empresas restantes. Una brecha que intentan cerrar Movistar y Tigo, con la integración entre ambos en una tendencia de consolidación que es universal y que deja cada vez más pocos jugadores en ese mercado, si acaso 2 o a lo sumo 3 en la inmensa mayoría de los países, pero consolidación que no obstante encierra una serie de preocupaciones que en el caso de Movistar y Tigo pasan por formar una red compartida en más de 900 municipios del país en un proceso de evaluación que se surte actualmente al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero con una serie de aportes, evidencias y evaluaciones como la de este fin de semana por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en un documento de 66 páginas, preocupada en primer lugar por el acceso y la originación móvil, en segundo por los servicios móviles y en tercero por el Internet fijo residencial, pero ante todo por los posibles efectos coordinados entre la nueva compañía integrada y Claro, la dueña de ese mercado que es Claro, y de manera más concreta por los efectos sobre los precios, así como la inversión y también la calidad del servicio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 41 minutos. El gobierno prepara otro cambio en la salud de los colombianos, cambio vía decreto, camino a implementar una reforma a la salud que todavía no se ha aprobado en el Congreso de la República. La cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo publicó este fin de semana el borrador de una resolución que obliga a las EPS y a los hospitales a reorganizarse, a configurar una cosa que se llama Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, RITS. Aunque esto parece muy técnico, en la práctica es la manera como se organizan los hospitales y clínicas. Es decir, se tendrán que definir clínicas, hospitales, centros de salud y laboratorios a los que acude el usuario cuando se enferma, ya no dependiendo de la organización que hace la EPS, sino de cómo se crea una red a través de los RITS. Hasta hoy, cada EPS contrata su propia red de clínicas, hospitales y laboratorios y ahí es a donde va el paciente. Eso es lo que va a cambiar porque ahora el paciente tendrá que llegar a buscar atención dependiendo de la red integral e integrada de territorios de salud más cercana, según esta resolución, que dicho de otra manera es lo más parecido a la creación de los CAPS, los centros de atención primarios, desde donde se dispondría el hospital de un nivel superior al que lleven al paciente. En el fondo,
Esto es otra manera de quitarle funciones y responsabilidades a las EPS, que ahora tampoco podrán contar con una propia red, porque esa pasa a ser una responsabilidad de entes territoriales. Son alcaldías, gobernaciones, secretarías de salud las principales responsables de crear las redes integrales e integradas de salud, con el riesgo de que aparezcan intereses locales, politiqueros y hasta corrupción en la reorganización del sistema. Para decirlo más fácil, la red de atención dejará de depender de las EPS y las clínicas y hospitales se tendrán que organizar territorialmente bajo los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud, con apoyo de los consejos territoriales de seguridad social, es decir, alcaldías, gobernaciones, EPS, hospitales, clínicas y hasta proveedores, en esa nueva manera de organizarse. Otro decretazo para quitarle poder y funciones a las EPS, incluida nueva EPS, que por cierto es la EPS de la grave denuncia de este fin de semana en la revista Cambio sobre cómo se perdieron más de 5 billones de pesos y cómo durante años, dice la investigación de la Fiscalía, se llevó una doble contabilidad para garantizar que los giros de la ADRES llegaran sin levantar sospechas. Es el expediente con el que la Fiscalía llamó a juicio a 4 exdirectivos de la EPS señalados de ocultar casi 14 millones de facturas y alterar estados financieros, el caballito de batalla adicional para que el presidente Petro insista en que las EPS tienen que ser gestoras de salud y vida, o de lo contrario tienen que desaparecer porque, entre otras cosas, no cumplen con un requisito fundamental, el de las famosas reservas técnicas. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Nos vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Rusia podría estar detrás del ciberataque que hay en aeropuertos europeos durante todo el fin de semana, y esta madrugada se está agravando la situación en diferentes aeropuertos. Están utilizando un ransomware para causar caos en algunos de los principales aeropuertos europeos. Situación esta madrugada que nos cuenta desde Madrid, Enrique Rodríguez.
Esta mañana, Néstor, la Agencia de Seguridad de la Unión Europea afirma que los delincuentes están utilizando precisamente eso, el ransomware. Es un tipo de infección, un código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infectan. El ciberdelincuente lo que hace es tomar el control del equipo, lo secuestra de varias maneras, puede cifrar la información, bloquear la pantalla, y el usuario es víctima en la práctica de una extorsión. Se le pide un rescate económico a cambio de recuperar el funcionamiento normal de sus sistemas. Le ha pasado a medios de comunicación, le ha pasado a empresas como Marks y Spencer, pero claro, el ataque de este fin de semana tiene unas implicaciones enormes porque afecta a centenares de miles de viajeros por todo el continente europeo. Este ataque ha afectado directamente, de hecho ha dejado fuera de funcionamiento a los sistemas de facturación, los sistemas de check-in de aeropuertos tan importantes como el de Heathrow en Reino Unido o el de Bruselas, así como otros aeródromos en el continente europeo. Ese ataque ha tenido como objetivo una empresa que se llama Collins Aerospace, que es de origen estadounidense y ha sufrido lo que han denominado como una interrupción cibernética en su software Muse, que se utiliza, atentos a esta cifra, en 170 aeropuertos a nivel global para realizar el check-in, para realizar la facturación de maletas y también el tránsito y recogida de los equipajes. En la práctica es un elemento fundamental para el tráfico aéreo. No afecta a la navegación de los aviones, pero sí a la logística, que como sabemos es bien complicada en algunos de esos aeropuertos como el de Heathrow, que es el segundo más importante del continente europeo. Esta mañana, precisamente, sobre ese aeropuerto, sobre el de Heathrow, la BBC ha señalado en conversaciones con ese aeródromo, con fuentes dentro de ese aeródromo, dice que son más de 1000 las pantallas que se encuentran bloqueadas en ese aeropuerto y que es imposible desbloquear esos terminales de manera remota, como se suele hacer. Hay que ir uno por uno a cada ordenador tratando de sacar adelante el sistema. Esto está provocando de nuevo retrasos, aunque mucho menores que el fin de semana, esta mañana en los principales aeródromos afectados y también en otros que no se ven afectados directamente, pero que sufren las consecuencias por retrasos en las conexiones o problemas en el tráfico aéreo. Es un ataque ransomware, como decía, pueden ser delincuentes que estén pidiendo dinero, pero esta mañana los medios de comunicación aquí en Europa dicen que no se debe descartar que detrás de este ataque pueda estar no solo a la mano de unos delincuentes, o mejor dicho, que esos delincuentes sean unos delincuentes patrocinados, espoleados o de alguna manera ayudados por el gobierno ruso, especialista en este tipo de ataques y que también disfruta, cómo no, viendo el caos en los principales aeropuertos europeos y en general en los países que considera enemigos aquí en Europa Occidental, Néstor. Gracias, Enrique. Ese es el temor, que Rusia esté detrás. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Encabezados por el presidente Trump estuvieron todas las figuras del MAGA, el movimiento de los republicanos de la derecha norteamericana, en el funeral del líder Charlie Kirk, que ocurrió en una ciudad en Phoenix, en Arizona, de donde era oriundo. Y allí la cúpula de la derecha de los partidos republicanos, la cúpula hablando y haciendo notificaciones sobre lo que viene para la política de Estados Unidos. Desde Washington informa Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Charlie Kirk fue honrado como un mártir, víctima de la violencia política y la intolerancia en un país profundamente dividido. Pero ayer en el State Farm en Glendale, Arizona, decenas de miles de personas se volcaron, todas para rendir homenaje al joven quien a sus 31 años fue asesinado brutalmente de un disparo en el cuello mientras debatía en un campus universitario en Utah. Para que nos hagamos una idea, este estadio tiene una capacidad para más de 70,000 personas, estaba totalmente lleno. Pero también afuera, en otros puntos y otros estadios, decenas de miles de personas asistieron para ver en pantallas las honras fúnebres. En total se estima que unas 200,000 personas participaron en los distintos homenajes, que fueron muy emotivos, cargados de mucha fe. Para la muestra está el elogio de la esposa de Charlie, Erika, viuda y madre de 2 pequeños de 1 y 3 años, quien fue destacada y aplaudida de manera multitudinaria al momento en el que se dirigió al público. Y fue aún más aplaudida cuando tuvo el valor de perdonar al asesino de su esposo. That young man, on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That young man, I forgive him. Ese hombre joven, ese joven,
En la cruz nuestro Salvador dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese hombre, ese joven, lo perdono, decía Erika rompiendo en llanto, refiriéndose a Tyler Robinson, de 22 años, el señalado asesino de Charlie Kirk, de su esposo. Este evento dejó postales sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos, profundamente religioso, pero político también. Dejó en evidencia la unidad que hay en el movimiento MAGA y en el Partido Republicano. Los funcionarios que subieron a hablar combinaron a ratos combinaron el evangelio con las arengas políticas, como por ejemplo el secretario de Defensa o de Guerra, Pete Hegseth, quien declaraba que solo Cristo es el rey, o el secretario de Estado Marco Rubio, quien recitó el evangelio. Pero sobre todo el presidente Trump, quien prometió devolver la religión a Estados Unidos y reivindicar los valores familiares. Recordó a Charlie por su tolerancia y admitió que él no es igual de tolerante. His opponents, he wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Allí decía el presidente Trump, Charlie respetaba a sus oponentes, él quería lo mejor para ellos. Allí es donde estoy en desacuerdo con Charlie. Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos. Lo siento, perdóname, Erika, refiriéndose a la esposa de Charlie. Ahora pueden hablar conmigo y tratar de convencerme de que eso no está bien, pero yo no me aguanto a mis oponentes, decía el presidente Trump, quien también protagonizó otro momento muy emotivo justo al final de su discurso allí en el escenario principal, rodeado de esas decenas de 70,000 personas. Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, subió al escenario y ambos dos se fundieron en un fuerte abrazo. Erika entre llantos, abrazando al presidente de los Estados Unidos. De fondo el coro de America the Beautiful sonaba, se escuchaba. Ambos veían de cara a las 70,000 personas en homenaje a Charlie Kirk. Pero también el presidente Trump protagonizó una postal que ha sido reproducida por medios en todo el mundo, la imagen de la reconciliación, al parecer, con Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla. Ambos sentados en un palco en el estadio State Farm. Estaba Trump junto al presidente de la UFC, Dana White, y de un momento a otro llegó Elon, se sentó a su lado, intercambiaron un apretón de manos y empezaron a hablar de manera amigable. Incluso Trump, se puede ver en las imágenes, le daba algunas palmadas a Elon y posteriormente dijo, a bordo del Air Force One ya de regreso aquí a Washington, que Elon Musk había sido muy amable de su parte, porque él había sido quien había ido hasta donde él se encontraba sentado y que habían conversado de manera muy amigable durante un tiempo. Recordemos que ellos habían tenido una serie de roces tras la salida del multimillonario del Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde había criticado una serie de piezas de legislación impulsadas por el presidente de los Estados Unidos. Pues ayer, en el medio de este acto, de estas honras fúnebres a Charlie Kirk, también al parecer hubo reconciliación entre el hombre más poderoso del mundo y el hombre más rico del mundo, Néstor. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? De los dos reggaetoneros que están desaparecidos en México, se sabe poco, Felipe. B. King es cucuteño, pero formado musicalmente en Medellín, en el mundo del reggaetón en Medellín, y van a México a hacer algunos conciertos. El otro Regio Clown, que es el que dice el presidente Petro, es el coequipero, es un caleño, DJ caleño, sí, muy vinculado también con el reggaetón. Su manager es Juan Camilo Gallego, que está en México, es colombiano, Juan Camilo, y los acompañó durante todo el proceso en esta etapa musical, que es la penetración de su música en México. Juan Camilo, un gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludando a toda la audiencia de Blue Radio y pues a toda la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Usted está en Ciudad de México en este momento, Juan Camilo? Sí, en este momento estoy acá en Ciudad de México. ¿Usted como manager estaba con B. King y con Regio Clown? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los vio o hasta cuándo compartió usted con ellos? Nosotros llegamos el 11 de septiembre acá a México, viajo yo
Medellín, Bogotá, Ciudad de México, con Viking, nosotros dos solos. Regio reside acá en Ciudad de México ya hace varios años, amigo mío de toda la vida, desde los 16 años de Regio. Nos invita a un concierto que tiene el domingo por la independencia de México, el grito de independencia. Hacemos el concierto, todo sale muy bien. El lunes descansamos en el hotel. El martes pues nos levantamos, organizamos el día, la agenda. Y Kim me expresa que quiere ir al gimnasio porque pues es una persona muy atlética. Yo tengo que hacer más cosas pues ahí en el hotel, y Regio se ofrece a acompañarlo pues al gimnasio. Se dirigen hacia el gimnasio SmartFit de Polanco, y a eso de las 12:30, 1 de la tarde más o menos. Y tuve comunicación con ellos estando en el gimnasio. Ellos subieron videos en el gimnasio, más o menos hasta las Pero 3:30, 4 de la tarde. esto quiere decir, Juan Camilo, ellos desaparecieron en México, no en el estado de Sonora, ¿cierto? No en el estado de Sonora, como salió en el comunicado del presidente Petro, que igual agradecemos el apoyo que nos está dando, pero ahí tergiversaron la información. Ok, ¿cuándo había sido, Juan Camilo, el concierto en Sonora? Nunca fuimos a Sonora, jamás hemos ido a Sonora. El concierto fue acá en Ciudad de México, en un club que se llama Woman. ¿Y de dónde sacó el presidente Petro que habían estado en concierto en Sonora? Porque el presidente... Eso no lo sabemos, ni nadie ha dado esa información. No sé de dónde lo habrá sacado. Pero pues agradecemos esta es una aclaración importante. Usted como manager y ellos dos, Viking y Regio Clown, ¿estuvieron todo el tiempo, todos esos días, solamente en Ciudad de México? Solamente en Ciudad de México, de acá no nos hemos movido. Ok. Dicho que no hubo concierto en Sonora, el presidente Petro, pues para terminar de hablar de lo que dice el presidente, le atribuye la desaparición a mafias internacionales y a tema de narcotráfico. Eso totalmente es... No sabemos, aún no sabemos. Yo fui la persona pues que fui y coloqué la denuncia después de 24 horas, porque pues obviamente él no llegó desde las 4, el último mensaje que tengo con él es como a las 4:36 de la tarde con Viking. Él me dice, voy a almorzar con unas personas, te recojo a las 7:30 para que vamos a la otra cita, que teníamos una cita con unos empresarios de acá, de México, y nunca llegó. A eso de las 12 de la noche ya me preocupo yo muchísimo, pues usted sabe, Vicky es una persona joven, Regio también. Yo pensé, no, pues se quedaron por ahí, se tomaron algo y fueron a celebrar. No me preocupé, pero ya a la 1 de la mañana empecé yo a preocuparme porque no le llegaban los mensajes, no llegaban los mensajes. Hago una llamada a la policía a decir pues que no llega, que no me contesta ninguno de los dos, y ellos me dicen que tienen que pasar 24 horas para poder colocar una denuncia por desaparición. Pasan las 24 horas, pongo la denuncia, y hasta el sol de hoy, que fue a las 24 horas, no se han pronunciado, no han dicho nada. Usted me dice, usted se despidió de él y él se fue para un gimnasio en el barrio. Para el gimnasio SmartFit en Polanco. Sí. ¿Y ese gimnasio tiene cámaras? Tiene cámaras, tiene todo. ¿Y él llegó al gimnasio? ¿O ellos llegaron al gimnasio? Los dos llegaron al gimnasio, y de hecho los dos publicaron haciendo ejercicio, muy felices ese día. Las fotos y los videos están en las redes sociales. Sí, ellos mismos en las historias contaban que estaban justamente entrenando ese día. Después de que usted tiene ese cruce de mensajes de WhatsApp, Juan Camilo, con ellos, ¿qué pasa? ¿Le dicen que era un almuerzo en dónde? ¿Con quién se iban a ver para almorzar? Ellos me